La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto militar que se desarrolló entre 1914 y 1918. Interesante. Este conflicto tuvo su origen en un contexto con tensiones políticas, territoriales y económicas, las cuales se desataron a causa del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Para saber más acerca de este acontecimiento de gran importancia para la historia de la humanidad, ve el video. Ahora sí viene lo chido. Jóvenes y personas que están viendo este video, tengan todos ustedes muy buenos días. El tema que veremos el día de hoy es la Primera Guerra Mundial. Los PDA que abarcaremos en esta ocasión son los siguientes que ves en pantalla. Así que sin más, comenzamos. Tema: causas de la Primera Guerra Mundial, hechos y procesos del pasado y simultáneo. El contexto previo a la Primera Guerra Mundial se caracterizó por una creciente tensión y rivalidad entre las potencias europeas. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se había dado un rápido desarrollo industrial en aquel continente, que desencadenó consecuencias fuertes sobre la superioridad de ciertas naciones y las pretensiones por expandir el dominio sobre otros territorios. Además, se hicieron alianzas y aumentó el armamentismo, lo cual intensificó poco a poco las rivalidades que llevaron al estallido de este conflicto. ¡Vamos a morir! El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría en 1914 es considerado tal vez como el acontecimiento más importante para desencadenar esta guerra, puesto que originó una serie de tensiones y conflictos entre las diferentes naciones europeas. No obstante, previo al estallido, ocurrieron factores que, entrelazados y combinados, crearon un ambiente que propició la guerra, la verdad. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Entre estas causas se puede mencionar la rivalidad de las naciones europeas por expandir sus colonias, hacerse de recursos naturales para su beneficio y explotar nuevos mercados comerciales. Esto provocó conflictos debido a los intereses de cada nación por ampliar sus dominios, sobre todo de quienes poseían menos territorios o menores riquezas, lo que llevó a una confrontación cada vez más directa. La avaricia es mala, mata el alma y la envenena. ¿Que esa no era la venganza, señor? No creo. En este contexto, también se dio el desarrollo de un sentimiento nacionalista y creencias de que ciertos grupos eran superiores a otros. A esto se añadió un discurso mediante la prensa y los eventos cívicos que buscaban generar una supuesta superioridad y una unidad ante un enemigo en común. Otro factor a considerar fueron las alianzas que diversas naciones establecieron a través de pactos y acuerdos con el objetivo de fortalecer su seguridad y proteger entre sí sus intereses. Con esto se crearon bandos que aumentaron las tensiones. A eso se le llama estrategia. Hacia finales del siglo XIX, Alemania firmó un tratado con el Imperio Austrohúngaro, mientras que Francia y Rusia hicieron lo propio en 1894. A principios del siglo XX, Reino Unido se alió con Francia para poner fin a los conflictos que habían tenido a lo largo del tiempo. Por otro lado, entre 1871 y 1914, varias naciones comenzaron a fortalecer sus ejércitos con armamentos más modernos debido a la desconfianza hacia otros países vecinos y con la excusa de defensa. A este periodo se le conoce como la paz armada. Donde nada puede salir mal. Es lo primero que sale mal. Todos estos factores mantenían al continente europeo en medio de tensiones a punto de estallar. El inicio de la Primera Guerra Mundial estuvo motivado por diferentes causas que se gestaron entre las naciones europeas. Entre estos factores se encuentra el nacionalismo desenfrenado, la competencia colonialista, las alianzas militares y la carrera armamentística. Además, el fervor nacionalista y la rivalidad territorial generaron tensiones que se vieron alimentadas por la búsqueda de mayores territorios y recursos. En medio de todos estos hechos, las alianzas militares polarizaron más la situación. Tema: desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa Sofía en Sarajevo, el 28 de junio de 1914, las potencias europeas se prepararon para la guerra, formando alianzas de acuerdo con sus intereses políticos y económicos. Alemania apoyó a Austria-Hungría en la declaración de guerra contra Serbia, y a estos países se unió Italia para formar la Triple Alianza.
Sin embargo, en 1915, Italia cambió de mando y se unió a la Triple Entente, y su lugar en la Triple Alianza fue ocupado por el Imperio Otomano. En este conflicto, los países de la Triple Alianza y sus otros aliados se enfrentaron a la Triple Entente, compuesta por Francia, Rusia y el Reino Unido, a la que posteriormente, como te acabo de decir, se le unió en 1915 Italia. Además, este bloque contaba con otros aliados en diferentes continentes como lo era Japón y Estados Unidos. Aunque el escenario principal de la guerra fue en Europa, el conflicto se extendió a otras partes del mundo e involucró a las colonias de las potencias europeas en Asia, África y América. En Europa se desarrollaron dos frentes de combate, el occidental y el oriental. El primero era considerado el más importante, sobre todo el frente francés, porque en él se decidiría la supremacía de las potencias industriales. En ese frente, los ferrocarriles y carreteras llegaban a las zonas de combate y dejaban diariamente, chicos, en las trincheras a miles de soldados y millares de toneladas de armamento y pertrechos para combatir. El frente oriental, por su parte, era mucho más extenso y ningún combatiente podría lograr una victoria militar decisiva debido a la inmensidad del Imperio ruso, pues sus tropas incluso podían ceder territorio mientras avanzaba el enemigo, y eso no reducía ni siquiera el número de combatientes que retrocedían, al contrario, reducían los que iban avanzando porque te digo, las condiciones climáticas y la extensa capacidad territorial que tenía en ese tiempo, pues, el Imperio ruso. La forma de los enfrentamientos se conoció como la guerra de trincheras, es decir, una forma de combate en el cual los ejércitos ocupaban fortificaciones cavadas en el suelo y desde ahí atacaban con ametralladoras. Los avances tecnológicos modificaron las estrategias militares de la guerra. Por ejemplo, se utilizaron gases tóxicos como el lacrimógeno y el mostaza que quemaban la piel. Para protegerse de estos gases, pues se desarrollaron máscaras antigases. También se empleó artillería como morteros de varios calibres. Las ametralladoras reemplazaron a los fusibles y por primera vez se emplearon tanques submarinos, dirigibles y aeroplanos. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Efectivamente, jóvenes, la guerra no solo se desarrolló en la tierra, también se desarrolló en el aire y en el mar. El nuevo armamento con el que contaban los ejércitos de cada bando adquirió un poder más destructivo, algo nunca antes visto en conflictos previos. Los gobiernos europeos de países que participaron en la guerra pensaron que esta guerra duraría muy poco, pero estaban muy equivocados, pues el conflicto que inició en 1914 se extendió hasta 1918. Eso no lo vi venir. Tras las intensas batallas liberadas durante estos años, a finales de septiembre de 1918, el ejército alemán estaba al borde de su resistencia. Alemania estaba perdiendo soldados y batallas, también reducía a sus aliados, quienes perdían enfrentamientos y firmaban armísticos con la Triple Entente por separado. La decepción. La traición, amigo. No fue sino hasta 1917 cuando por fin, después de tanta muerte, tanta destrucción, se firma el Tratado de Versalles y con esto se llega a la finalización de la Primera Guerra Mundial. Tema: consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Las condiciones posteriores a los enfrentamientos fueron difíciles para muchos países y sus poblaciones. Este conflicto bélico dejó un rastro de destrucción y devastación, así como cambios e imposiciones, sobre todo para las naciones que perdieron. La guerra tuvo consecuencias significativas en diferentes ámbitos. En lo social, por ejemplo, implicó la muerte de millones de personas, tanto civiles como soldados, por los conflictos bélicos o incluso por enfermedades y hambrunas. Además, por si faltaba de agregar, hubo desplazamientos de poblaciones desde su lugar de origen hacia otros lados. Los países involucrados sufrieron la destrucción de ciudades, así como problemas económicos por los gastos de la guerra. Los precios de los productos aumentaron y muchas naciones estaban endeudadas con los préstamos solicitados. Esto provocó estancamiento en el comercio y también en otras áreas como la industria y los transportes, que estaban devastadas, jóvenes. En contraparte,
Pese a que algunas naciones europeas se vieron gravemente afectadas, Estados Unidos y Japón lograron un ascenso importante a nivel mundial. Por iniciativa del presidente estadounidense Gordon Wilson, se estableció la Sociedad de Naciones como la encargada de mantener la paz y evitar futuros conflictos. En el ámbito político, la guerra implicó cambios en el mapa mundial, principalmente en Europa y en Medio Oriente. Y fíjate, las condiciones al término de la Primera Guerra Mundial fueron diferentes para cada país, sobre todo para los que perdían, y te los menciono a continuación. Alemania fue objeto de duras sanciones por el Tratado de Versalles. Se responsabilizó por el inicio de la guerra y se impuso reparaciones económicas y territoriales. Además, tuvo que reducir su capacidad militar. Imperio Austrohúngaro se desintegró, de plano desapareció. Fue el territorio que se repartió entre países nuevos como Austria y Hungría, que se convirtieron en naciones independientes. Rusia, pues ellos no la sufrieron tanto realmente porque ellos ya la estaban pasando mal desde antes y decidieron retirarse debido a la revolución que estaba surgiendo en su país. Francia, Reino Unido, Italia y sus aliados, pues ellos sí, gozosos, dichosos, y pues como resultaron vencedores, obtuvieron beneficios territoriales y políticos con los tratados de paz. El Tratado de Versalles, que se firmó en 1919, generó resentimiento entre los sectores de la población alemana, los cuales a la postre, pues, spoiler alert, se convertiría en un conflicto a nivel mundial. Por otro lado, muchas colonias estaban bajo el dominio europeo. Emprendieron movimientos para lograr su independencia y cambiar la situación de su dominación. Esto originó nuevas naciones y contribuyó a la reconfiguración del mapa político en todo el mundo. Mientras ocurría esta guerra, en el mundo tenía lugar otros acontecimientos y procesos muy importantes también. Tal es el caso, como el que te mencioné hace apenas unos segundos, el que se dio con la Revolución Rusa, originada por la caída de la dinastía Romanov y el establecimiento, pues, de un imperio comunista por parte de los bolcheviques encabezados por Lenin. Por increíble que parezca, pues con el paso de los años esto conduciría a la conformación de la Unión Soviética, que nos daría otras cantidad extensita de páginas en la historia para estudiar. Las condiciones posteriores a la Primera Guerra Mundial fueron difíciles para muchos países y sus habitantes. La devastación, los cambios políticos, los problemas económicos y las imposiciones generaron un clima de inestabilidad y de desafíos. Esto sentó, todo esto de lo que estoy hablando, pues sentó las bases prácticamente que se dieron a lo largo de los años venideros y fueron pues el detonante para futuras confrontaciones mundiales. La segunda, jóvenes, la Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico que marcó la historia de la humanidad durante la primera mitad del siglo XX. Con este acontecimiento se demostraron las consecuencias pues devastadoras del uso de la violencia y de las armas, lo que dejó grandes desastres en las ciudades y poblaciones afectadas directa o incluso indirectamente. El análisis de este conflicto bélico permite reflexionar, yo creo, sobre la importancia de buscar soluciones a través del diálogo, y mecanismos como la negociación o la mediación son sumamente importantes. Además, pues ver estos acontecimientos, chicos, nos permiten valorar lo necesario de la cooperación y el respeto entre las naciones, y a gran escala te digo naciones, pero también el respeto que tenemos con nuestros pares, con nuestras comunidades, con nuestras familias, amigos, maestros. Es muy importante para establecer relaciones pacíficas y generar condiciones en las que las personas puedan trabajar en conjunto para tener un mejor futuro y un mundo solidario, más justo. Y bueno, jóvenes, esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en un nuevo video. Bye bye.